Buenas tardes. Continuamos con el ciclo de conferencias que se ha organizado con motivo del 50 aniversario de la fundación de la empresa municipal de agua, con la segunda conferencia que estará a cargo de Guadalupe Pizarro, que es quien sabe de abastecimiento de agua, no nosotros. Ella hizo una tesis doctoral muy amena. Aquí parte de ella creo que nos lo va a exponer y buen seguro que estaremos todos pendientes de cómo ha ido evolucionando el abastecimiento del agua desde que tenemos noticias hasta el día de hoy, ¿no? Ya lo hemos comentado, que la empresa municipal de agua de Córdoba tiene ahora mismo el caché dentro de la técnica del agua, es de los mejorcitos que hay, y esperemos que siga así. La conferenciante será presentada por Claudia Safra, que tengo a mi derecha, que es directora gerente de Maxa en la actualidad. Así que cuando quieras, Claudia. Bueno, pues buenas tardes. Yo lo que soy es una enamorada de esto del agua. Mira que llevo poco tiempo, pero estoy tremendamente enganchada. Así que os agradezco muchísimo también que estéis aquí y que hoy tengamos el placer de que una persona nos cuente aquello que no se ve, que es todo lo que pasa por debajo y que está oculto y que es la vida de las ciudades, pero que a veces, como tantas otras cosas que pasa por nosotros, no somos conscientes de eso. Yo he comentado mucho que el agua, como discurre por una ciudad, es casi como la sangre que discurre por nuestras venas, que no se ve y solamente tomamos conciencia de ello cuando a veces se produce un atasco, una avería o alguna cosa de eso. Pero no es mi motivo deciros nada más que ahora contaros quién es la persona que nos va a hablar. Y en ese sentido yo sí quiero hacer también una referencia personal. Y es que una de las primeras cosas que yo vi al despacho cuando llegué fue su libro. Y dije, bueno, es una de esas cosas que la empresa tuvo la suerte de apostar, de colaborar y de trabajar conjuntamente con la autora que hoy está aquí. Guadalupe Pizarro Berenjena es doctora en arqueología, actualmente está como profesora de secundaria, ha ejercido, como otros muchos, probablemente algún compañero de los que esté aquí, con un proyecto también que hubo interesante en el sentido de que Córdoba tuvo a muchos arqueólogos formándose y trabajándose en la gerencia de urbanismo, con ese convenio de colaboración de la Universidad de Córdoba. Es autora de la tesis doctoral con el título El abastecimiento de agua Córdoba, arqueología e historia, que es esa publicación que tiene aquí sobre la mesa. Fue, de alguna manera, también fruto de un proyecto de colaboración que es algo de la seña de identidad también de las empresas, cada vez deben de tener más, que son las colaboraciones con el espacio innovador y de investigación de las universidades. Y además, no solo fue publicar un trabajo interesante, hacer un libro y conocer a una persona que sabía y que recoge además otro aspecto importante. Cuando yo leía el libro, una de las cosas que me gustaba es la cantidad. Es algo que no se suele mirar, pero quizás por deformación mía también, porque he tenido que hacer una tesis, me leí la bibliografía y hace una referencia muy interesante. Cita también a mucha gente de Córdoba. Una de las impulsoras de este 50 aniversario es la directora del Museo Arqueológico, y la cita en uno de sus primeros trabajos. Ayer precisamente paseaba yo por un sitio y me dijo, creo que se puede decir, ¿no? A lo mejor tú también lo vas a señalar, el pasaje ese que hay de la zona entre la calle, o diré, vamos a ver, donde está la Tortuga, la zona esa a la otra, hay como una subida, y eso por lo visto también es algo que se encontró con el tema del agua. Bueno, haciéndose paréntesis, porque lo que importa es hoy Guadalupe Pizarro, deciros que con un capítulo de esta tesis, en 2012 ganó una tesis del Premio Internacional de Investigación Juan Elo Turriano, una fundación que tiene por objeto la promoción y difusión del estudio histórico de la técnica y de la ciencia en sus diversas vertientes, con especial énfasis en la historia de la ingeniería. Nos tienes a tu disposición, Guadalupe. Te agradecemos de verdad desde Masa que estés en este proyecto de este 50 aniversario, que queremos que sea un poco de todo desde la ciudad de Córdoba, y
Estábamos dudando, Enrique, tú y yo, si nos bajamos. Sí, sí nos bajamos. Y vemos las cosas, porque lo que queremos también es conocer las imágenes desde fuera. Así que, si no te importa, te vamos a dejar sola. Muy bien, pues nada, muchas gracias, no solamente por esta presentación, que sin duda no me merezco, muchas gracias por esta presentación y también a los asistentes por venir en un día donde, bueno, la verdad que parece bastante adecuado para hablar del agua con el tiempo que hace, ¿verdad? Después de un mes de marzo que hemos tenido con bastante sequía. Pero bueno, en definitiva, yo vengo a hablar del agua, pero no solo del agua, y no solamente de las condiciones que hicieron posible traer agua potable a Córdoba a lo largo de la historia. Yo voy a hablar sobre la ciudad de Córdoba, de cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, de cómo ha ido cambiando, a veces creciendo, a veces disminuyendo el solar urbano. Pero lo que pasa es que, bueno, pues mi tesis hace ya 7 años que se leyó, parece mentira. Bueno, pues la verdad es que es un placer, ¿no?, que todavía se acuerden de mí después de 7 años. Bueno, pues aquí está el resultado y las herramientas que utilicé para ello, pues para desentrañar esa madeja que me permitiría conocer mejor a la Córdoba urbana. Pues tuve que acudir a bibliografía, a lo que habían escrito otros investigadores antes que yo, a mucha documentación de archivo. Y entre la documentación de archivo más valiosa, a lo mejor no la más antigua, pero sí la más valiosa, estaba la que se conservaba precisamente en las oficinas de masa, donde bueno, pues puede estar unos meses buceando un poco pues entre planos y legajos. Ese fue mi objetivo, más que conocer o más que estudiar las conducciones en sí mismas. Y tendríamos que comenzar la historia de Córdoba romana. Dentro de poco tiempo, pues va a haber una conferencia acerca del acueducto de Valdepuente por parte del profesor Ventura, que está aquí presente. Sin duda él es el experto en esta conducción, pero yo lo que vengo a mostrarles de una manera un poquito más global sobre un plano de la Córdoba actual, pues es cómo la Córdoba romana contó no solamente con el acueducto de Valdepuente, sino con hasta 3 conducciones desde el siglo I antes de Cristo. Sin duda, todas ellas, fíjense, vienen a parar a la zona norte de la ciudad, pues porque Córdoba está asentada sobre el río Guadalquivir, y desde el extremo norte de la ciudad hasta el río hay cierto desnivel, que es lo que hace posible que el agua de esos acueductos, fue lo que hizo posible que el agua de esos acueductos pues llegara a dotar no solamente las casas de los antiguos habitantes de la colonia patricia, sino también pues a numerosas termas, que duda cabe que hay una gran cantidad de agua, hay un gran caudal de agua que es necesario traer a la ciudad para dotarla, y también a las fuentes que estaban presentes en todas y cada una de las calles de la colonia patricia Córdoba. Fueron los romanos, por lo tanto, los que se ocuparon por primera vez de traer un agua abundante, un agua potable abundante y de calidad, hasta el solar donde hoy nos encontramos, hacia el solar de una ciudad que se encuentra sobre el río de Guadalquivir, que no era otra cosa sino una magnífica vía de comunicación para la ciudad que aquí se fundaba. De todas estas 3 conducciones, sin duda la más audaz y la más interesante técnicamente, como les digo, fue el acueducto de Valdepuentes, el Aquavetus, y ya son conocidos los estudios del doctor Ventura, que fueron los que sacaron a la luz el sistema de pozos de resalto con los que esta conducción era capaz de descender un gran desnivel topográfico sin problemas técnicos, sin problemas de presión. Aquí los tienen representados en un perfil topográfico y en una reconstrucción en 3 dimensiones, pero bueno, fue hace pocos años cuando se excavó la mayor parte del trazado de esta conducción, de este acueducto romano, y fue ahí cuando se pudo certificar que el acueducto más antiguo que tuvo Colonia Patricia, pues no solamente tenía pozos de resalto, sino que a lo largo de su recorrido tenía pozos de inspección, espiramina, y pozos de decantación del agua, que le permitía liberarla de sus impurezas, y que estaban diferenciados unos de los otros pues por una abertura en la parte superior que era o bien cuadrada o bien circular, de tal manera que los esclavos encargados del mantenimiento de este acueducto, que lo limpiaban periódicamente, pues perfectamente desde el exterior sabían si a lo que estaban accediendo era al interior de la conducción a través de un pozo que sencillamente servía para acceder a ella, o que además también servía para limpiar o para purificar o para
en fin, que el agua se liberara de toda la suciedad que podía arrastrar en su camino. Además, estos pozos están distribuidos con un módulo, según un módulo, una distancia, y bueno, con un ritmo, según el cual hay 2 pozos desarenadores con abertura circular, y al interior de estos, o entre estos, hay 5 pozos de inspección, 5 espiraminas con apertura cuadrada en la parte superior, de tal manera que todo estaba perfectamente regulado y todo quedaba perfectamente visible al exterior. Así que con una audacia técnica como la que le estoy mostrando, más sorprende ese quiebro que hace el acueducto de Valdepuentes, el Aquavetus, justo en un punto ya muy cercano a su llegada a la ciudad. Se ha excavado toda esta zona. En la parte inferior de esta imagen lo que les muestro es una vista de las excavaciones que sacaron a la luz varios tramos del acueducto de Valdepuentes. Y sin embargo, en el interior de esta curva, que aquí les muestro, no se encontraron estructuras, ni necrópolis, ningún accidente topográfico, ninguna elevación del terreno, ni tampoco ninguna vaguada que hubiera impedido que en este punto la conducción hubiera tenido un trazado completamente recto. Así que, bueno, pues parece ser, podríamos plantearnos que a lo mejor ahí había la propiedad de algún rico romano, algún rico patriciense, que se hubiera negado a que la conducción hubiera pasado por su propiedad, pero es que esto estaba también perfectamente reglado en el derecho romano, por lo tanto esa propiedad habría estado sujeta a una expropiación. Por lo tanto, la conclusión es la de que probablemente lo que aquí había y lo que había impedido el trazado recto de una conducción de envergadura y vital para una ciudad como Colonia Patricia, pues era un lugar sagrado. Era un lugar sagrado, un lugar que no podía ser violado y que quedaba fuera de la jurisdicción del gobierno municipal de la ciudad romana y de su entorno. Pero sin más, también tenemos que hablar del resto de conducciones que hubo en la Colonia Patricia, y me voy a referir ahora a la Aquadnova Domitiana Augusta, la que se construyó en segundo lugar, la tienen aquí trazada en color verde, ya a finales del siglo I, y parece ser que, todo parece indicar que estuvo relacionada la construcción de este acueducto con la construcción del circo romano que estaba situado, donde hoy se encuentra la Plaza de la Corredera aproximadamente, justo en esa zona que acaba de ser urbanizada. No me voy a detener mucho tampoco en su descripción, porque no hay duda de que uno de los que entrañan más interrogantes fue el tercer acueducto con el que contó Colonia Patricia, el que tiene un nombre, quizá aquí tiene un nombre un poco prosaico, ¿no? El acueducto de la estación de autobuses, sencillamente porque este acueducto se puede ver en los sótanos de la misma estación, en el aparcamiento, pero que es el Fontisauris Aqueductus, porque posiblemente el doctor Ventura así lo desentrañó, así lo estableció. Puede ser que este acueducto hubiera abastecido a una fuente dorada de bronce, y esta fuente habría estado situada sin duda en una zona urbana surgida en la zona occidental de la ciudad a raíz de la construcción del anfiteatro a partir de finales del siglo I, principios del siglo II después de Cristo. Este acueducto también es muy interesante técnicamente. Lo primero que sorprende de él es que en el momento de su descubrimiento pues todavía tenía agua en el interior, y también es muy interesante, y para nada es frecuente, ¿no?, encontrar una excavación, encontrar un acueducto que conserva todavía la conexión con el Castellum Divisorium, es decir, el punto a partir del cual sus aguas empezaban a ser distribuidas en el interior de la ciudad. Sin embargo, esto suponía un problema cronológico. Si el acueducto estaba relacionado con la construcción del circo romano, con el anfiteatro romano que acabamos de nombrar, que se encuentra hoy en día en veterinaria, todavía están allí sus cimientos. Y este anfiteatro justamente había sido edificado en el tránsito entre el siglo I y II después de Cristo. ¿Cómo era posible que el Castellum Divisorium estuviera hecho con planchas de bronce cuya cronología era mucho posterior, eran del siglo III después de Cristo? Pues posiblemente se debe a una reparación muy posterior a la construcción del canal mismo, del acueducto mismo. Pero ¿qué fue lo que motivó esta reparación o la construcción de un Castellum Divisorium más moderno que la conducción misma?
Pues posiblemente todo se debe a una modificación, posiblemente lo que se hizo en este momento fue retirar, por lo menos así lo planteo yo, ¿no? Retirar el acueducto de lo que pudo haber sido un castellum divisorium original, una cisterna de grandes dimensiones que hay hoy en día en la calle Duque de Cádiz, mientras que lo que motivó este cambio de punto de distribución o esta modificación sin duda importante del acueducto, pues había sido la construcción de lo que ha venido a interpretarse como Palacio de Maximiano Urculio, el que hoy se encuentra en Cercadilla y que también se encuentra visitable, que sin duda supuso una transformación urbana de envergadura. Sin embargo, la construcción de este palacio nos indica que lo importante es que nos está indicando cómo la ciudad romana ya se ha transformado por completo. En el siglo III los centros de interés ya empiezan a cambiar, ya el foro de la ciudad, el punto neurálgico donde se encuentran todos los poderes políticos, ya dejan de estar en el forum urbis y empiezan a situarse extramuros, como les digo, en el palacio construido en Cercadilla y también en la Basílica de San Vicente. Sin duda que este fue un nuevo punto neurálgico, un centro urbano de importancia, y este está situado pues bajo los cimientos de la mezquita catedral y por lo tanto en el extremo sur de Córdoba, justo a la orilla del río. Sin embargo, a pesar de que este acueducto, el que se conserva en la estación de autobuses, había sido completamente reparado, pudo haber sido reparado en este momento, cómo se abastecía el palacio mismo de Cercadilla. Tuvo algo que ver, esta estructura pudo tener unas arcuaciones que elevaran una conducción para abastecer a ese conjunto palatino. Esto lo dejo como un interrogante más que dudoso. De lo que no tenemos duda es que Cercadilla contó con un acueducto propio, para su propio abastecimiento, para el de unas termas que formaban parte de todo ese conjunto palatino, que ha venido a llamarse el Aqua Maximiana, y lo que resulta más curioso es que ese acueducto que abastecería al Palacio de Maximiano Urculio, pues cercenaba por completo lo que había sido un acueducto para abastecimiento público como era el Aqua Vetus. Conclusión, pues parece ser que el Aqua Vetus ya había dejado de funcionar cuando Cercadilla cuando Maximiano Urculio promocionó la construcción de este acueducto para su propio palacio. Además es significativo que la conducción que cercena, que corta, que rompe por completo a este Aqua Vetus, al acueducto de Valdepuente, pues sea tan estrecho, no conserva ni mortero impermeabilizante al interior, no hay concreciones calcáreas que indiquen que ha circulado agua aquí dentro. Es posible que lo que aquí dentro se albergaba fuesen tuberías de plomo y que eran extraordinariamente caras y por lo tanto solamente se las podía costear alguien de la talla pues, de Maximiano, como les vengo a decir. Por lo tanto, ha cambiado el panorama no solamente de la ciudad tardorromana, sino de la ciudad tardoantigua, de la ciudad visigoda. La mayoría de los hallazgos que tienen que ver con el abastecimiento de agua de esta época se encuentran en el entorno de la Basílica de San Vicente, la gran alberca que se conserva hoy en el en el centro de visitantes que se ha construido junto a la mezquita. Los restos romanos los restos arqueológicos que allí se conservan son eso, la gran alberca que aquí les presento, pero lo cierto es que no tenemos muy claro, de hecho no tenemos ni idea, de cómo pudo haber llegado el agua hasta este punto, si fue por una conducción o fue por otros medios. De lo que no hay duda es de que aquí se utilizaba gran cantidad de agua porque, como les digo, los restos de Signinum, los pavimentos de Signinum, que son característicos de grandes contenedores de agua, pues están aquí, en este punto. Todo cambia, sin duda, porque ya en época tardoantigua sabemos que el Aqua Vetus había dejado de funcionar. El Aqua Domitiana, el acueducto de la estación de autobuses, permítanme llamarlo así, no sabemos en realidad cuándo dejaron de funcionar, pero en época islámica los intereses cambiarían por completo y cabe cuestionarse si existe o no una continuidad entre esos sistemas, entre esos acueductos que habían construido los romanos para Córdoba y las formas de abastecer a la ciudad que emprendieron los árabes. Los califas de Córdoba, los emires y los califas, ya a partir del siglo VIII, cuando se produce la invasión musulmana. Lo primero que tendríamos que explicar es que
bueno, pues ya los árabes no construyen evidentemente acueductos, y la historiografía se empeña en utilizar un término, el término kanat, en plural kanawat, que no significa en árabe otra cosa sino conducción, y que es aplicable tanto a un río que esté encauzado como a una conducción de agua potable, como en fin, al canalón que puede evacuar el agua de un tejado. Es una palabra muy genérica, pero la historiografía arqueológica, otros investigadores antes que nosotros, pues sí que lo han ajustado a un tipo de conducción que, bueno, es tal y como yo les presento en el esquema de la parte superior. Son conducciones en su mayor parte, son galerías drenantes que se adentran en el subsuelo y que cuentan con un pozo madre en su inicio y diferentes, que son los que realmente conectan con el manantial que se pretende extraer, que se pretende aprovechar, y a lo largo del recorrido de esa conducción subterránea pues existen pozos de inspección, pozos de decantación en algunos casos, hasta su llegada a Colonia Patricia. Sin embargo, fíjense como en el caso de Córdoba se han localizado no solamente estas, sino también otras conducciones, kanawat, de época islámica, y no pueden ser más distintas unas de la otra. Mientras que los acueductos romanos todos estaban invariablemente realizados con Opus Camientiquium, todos eran muy similares en ese sentido, las conducciones de época islámica son completamente distintas entre sí y muy distintas también a las de época romana. La que tenemos a la izquierda está realizada con sillares. Lo que tenemos en segundo lugar apenas es una zanja realizada en el terreno, en el interior del cual se vierte una capa de mortero impermeabilizante. Una de las más interesantes, sin duda, es la que les muestro en tercer lugar. Es una galería drenante, parece increíble, ¿no? A los profanos les parece increíble que haya agua circulando en el interior de una conducción que está hecha con piedras que ni siquiera están sujetas ni con cemento ni con ningún tipo de mortero, pero es que la conducción en sí misma, a lo largo de todo su recorrido, lo que hacía era ir captando agua subterránea que iba encontrando desde el principio, desde su nacimiento hasta el final, hasta la llegada a la ciudad. Así que no tenía mortero en el interior, no había cemento que impermeabilizara esta conducción, porque lo que se pretendía precisamente era que el agua entrara en el interior de esta que aquí les muestro. Podríamos plantearnos si existe continuidad entre los sistemas de abastecimiento de agua romanos y los que se construyeron en época islámica, porque realmente los emires y los califas de Córdoba nunca tuvieron un sistema público de agua potable para toda la ciudadanía, sino que antes bien construyeron conducciones para dotar de agua abundante a sus almunias, a sus palacios, al alcázar y a la mezquita al-Jama. ¿De acuerdo? Es decir, no se preocuparon en este sentido, no fue así, de construir, por ejemplo, fuentes de abastecimiento en todas y en cada una de las calles de la Córdoba islámica, como lo habían hecho los romanos para la Córdoba romana. Así que en este sentido sí que fue muy determinante la documentación que encontramos en Maxa, en el archivo de Maxa. Nosotros ya sabíamos, bueno, pues por las fuentes árabes, por los antiguos cronistas medievales, por algunos testimonios epigráficos, por inscripciones, que en Córdoba habían existido como mínimo 3 conducciones de época islámica, promocionadas, vuelvo a repetir, por los emires, por los califas, para dotar de agua, repito, al alcázar y a la mezquita al-Jama. Y efectivamente en la documentación de Maxa se conservaban los planos, realizados los planos en el siglo XX, de 3 conducciones que se dirigían precisamente al mismo sitio, al extremo sur de la ciudad y concretamente a esos puntos. Por lo tanto, no había casi duda de que esas conducciones que en Maxa y en muchísima documentación de archivos tenían un nombre bastante indicativo también, pues que unas y otras coincidían. Las que en Maxa habían estado reflejadas en planos una y otra vez en el siglo XX, casi en el siglo XXI, pues no eran sino las que se habían construido en el siglo X y en adelante. Se trataba, por lo tanto, de la conducción que es conocida como aguas de la fábrica de la catedral, y la catedral no es otra sino la antigua mezquita. Las aguas de la huerta del Alcázar, y el Alcázar era también el Alcázar de los emires y los califas andalusíes, y también una tercera conducción, que es esta galería drenante que les he mostrado anteriormente, las aguas de la huerta del rey, que duda cabe que con ese nombre y con ese trazado las conducciones de Maxa eran también las emirales y las califales de las que nos hablaban los cronistas de época islámica. Sin embargo, fíjense esto, que
nos plantea otro interrogante, ¿no? Entonces, si estas conducciones solamente abastecían al punto más, más bajo de la ciudad, ¿cómo se abastecían de ese agua el resto de sus habitantes? Y es que realmente la mayor parte de los cordobeses se abastecían de agua potable, pues con muchísimos pozos, que son los pozos que tan característicos son de los patios cordobeses, que precisamente ahora pues también es una buena época para hablar de ello. Está la colección de brocales que hay en el Museo Arqueológico de Córdoba. La conclusión es que las fuentes que tanto loan o que tanto se admiran en los escritos medievales, las fuentes de la Córdoba musulmana, esos jardines con esos surtidores, pues no eran tan numerosos como cabría esperar por esos textos. Precisamente se admiran mucho las fuentes de época musulmana porque eran una excepción, no eran habituales. Solamente cuando se había terminado de regar, ¿verdad?, el alcázar, entonces era cuando el agua iba a parar a una fuente, que por lo tanto se abastecía con el remanente del agua de que le había servido a la huerta del alcázar. Y lo mismo ocurría con la huerta del rey, y lo mismo ocurría pues con la mezquita. Dicho esto, pues lo que teníamos que hacer, el siguiente paso, comprobada ya esa coincidencia, ¿no? Pues lo que teníamos que ver es que, si es cierto, lógicamente lo que se mostraba en los planos de masa realmente tenía una entidad arqueológica, se podía demostrar arqueológicamente que eran de cronología medieval, y así fue. Aquí en estos puntos lo que les muestro son las diferentes excavaciones que han sacado a la luz, las aguas de la huerta del Alcázar. Ya ven cómo incluso en la fotografía interior la conducción circulaba justo por el centro de una vía de comunicación, vaya que pasaba por el centro de una calle, de tal manera que ante cualquier reparación pues era muy fácil acceder a ella. La conducción siempre tenía servidumbre de paso, también en época islámica, según podemos ver y también según se ha podido demostrar aquí arqueológicamente. Más interesante es el caso de las aguas de la fábrica de la catedral, que no eran otras sino la conducción que llevaba agua a la mezquita Al-Hama, desde época de los califas, y con la peculiaridad, que es la que les muestro aquí, siguiente, y es que la conducción lo que hacía era conectarse con el acueducto que aún había estado en funcionamiento desde época romana, seguramente. Es decir, dotar de agua potable en abundancia no solamente a la mezquita Al-Hama, sino a todos los baños que se encontraban a su alrededor. Había supuesto seguramente la reparación del acueducto romano del que yo les hablaba, de la estación de autobuses, quizá la dotación de más manantiales de agua, de un mayor caudal de agua, y la prolongación de su trazado pues hasta llegar al extremo, en realidad el más inaccesible de la ciudad, al sur, el más inaccesible en el sentido de que es el que está topográficamente situado a una menor altura. Por lo tanto, pues nos encontramos ya con que precisamente los documentos de masa, los documentos de archivo, nos dicen que estas conducciones precisamente tienen su punto de inicio en un pozo. Así que cabe esperar la deducción más lógica, pues es la de que esto que tenemos en Córdoba no son sino canahuatas como los que se están construyendo, incluso hoy en día todavía se construyen en la zona de Irán, en Oriente, con su pozo madre, con todos los pozos de inspección que hemos estado viendo, no solamente en las excavaciones, sino que incluso los planos de masa nos dicen dónde están cada uno de ellos, con medidas bastante certeras. Es más, era mucha el agua que llegaba a este extremo de la ciudad, al extremo más meridional, pero todavía se hizo escasa, o todavía se sintió como escasa, no era suficiente llegado a los tiempos de Almanzor. Los incrementos de población lo que obligaron a Almanzor fue a dotar de una mayor cantidad de agua, pero ya no había manera de construir más conducciones. La zona estaba intensamente urbanizada, no sabemos si es que no había ya más manantiales disponibles, la propiedad del agua también era un factor a tener en cuenta. Por lo tanto, la manera de dotar de una mayor cantidad de agua a la mezquita fue la construcción de un aljibe, en el interior del cual pudimos entrar. Está situado justo en el patio de la mezquita. Y la verdad es que las dimensiones son impresionantes. Aquí tienen ustedes mi mochila, que casi no se ve, o sea que háganse una idea de los 10 metros que hubo que bajar, ¿verdad?, con esa escalera de mano. Es de unas dimensiones impresionantes, y de la misma manera hubo que ya en época tardoislámica aumentar el agua de riego que tenía que estar disponible para los jardines del Alcázar andalusí, pues con la conocida rueda de la Alfolafia. Así que siempre el interés de emires y califas había estado
en una zona de importancia para ellos, pero solo para ellos, no tanto para el resto de la población, y sobre todo esto va a suponer un hándicap a lo largo de los siglos, porque estas conducciones siguieron en funcionamiento, pero el resto de la población tuvo que ingeniárselas, ¿verdad? Los poderes públicos, la realeza, a partir de la Reconquista tuvo que ingeniárselas pues, para que el resto de la población pudiera beber agua potable, porque desde luego esta no podía llegar ni a sus viviendas ni a las fuentes públicas que había en el resto de la ciudad, en el resto de la trama urbana. Por lo tanto, fíjense cuál es la situación en la época de la Reconquista. No hay duda de que esta es la zona más rica, la que está en torno al Palacio del Obispo y en torno a la catedral. Aquí es donde construyen sus viviendas los ricos prohombres de época bajo medieval, y el interés de los monarcas de la Reconquista está en dotar de agua a una zona donde ahora se van a construir las casas consistoriales. Una zona donde interesa atraer a la población porque se encuentra completamente despoblada. Después de 1236, en esta zona hace falta que se emprenda una nueva actividad constructiva. Y para que aquí se instale o bien una institución religiosa, o bien las casas consistoriales, o bien la vivienda de cualquier otra persona, pues hace falta dotarla previamente de agua. Y la estrategia que se siguió para ello, técnicamente, sí que nos recuerda mucho a la que se había utilizado en época de los emires y califas. Lo que pasa es que todas las conducciones que se encuentran en este punto de la ciudad, que viene a coincidir más o menos con la calle Alfaros, toda la calle Alfaros, y donde se construyeron posteriormente pues, el convento de San Pablo y de San Francisco, que anteriormente era San Pedro el Real, pues fue construir conducciones que son muchísimo más cortas, muchísimo más modestas de todas las que hemos visto hasta este momento, pero que lo que hacen no es otra cosa sino drenar ese supuesto, ¿verdad?, acuífero que hay justo debajo de la Plaza de las Tendillas. En la calle Alfaro existe un gran desnivel, hay una gran diferencia topográfica entre la Plaza de las Tendillas y la Plaza de la Corredera, o la Cuesta del Bailío, que no se le llama cuesta por otra cosa sino por ese desnivel topográfico que ahí existe, o la Cuesta del Peromato. Pues ese era el punto a partir de donde se empezaban a excavar galerías drenantes que llevarían el agua a nuevas construcciones, a unas nuevas instituciones que iban a ser instituciones religiosas. Es decir, se le da el terreno, se le da el agua necesaria para instalarse en este punto de la ciudad, al convento de San Pablo y al convento de San Francisco, y de esta manera quedaría poblada o se atraería a un mayor número de población. Aquí tienen el pozo madre que corresponde al punto de inicio de la conducción que conocemos como Aguas de la Fuenseca. Esto está justo pues en lo que hoy conocemos como Cuesta del Bailío. Y aquí lo que tenemos es el punto de inicio de la conducción que posteriormente llevaría agua a una fuente que ustedes conocen bien seguramente, que es la que está justo en la calle de la Feria. Además, fíjense, a estas instituciones religiosas, al convento de San Pablo, al convento de San Francisco y a otros que también hubo en esta zona de la ciudad, se les daba la posibilidad de tener agua, pero la cañería la tenían que construir ellos, la tenían que financiar, y además la tendrían que mantener a lo largo del tiempo. A cambio, esa institución religiosa iba a dar algo para la ciudad. ¿Qué era eso que donaba para la ciudad? Pues una fuente donde podría abastecerse de esa misma agua toda la población, pero solo una. La mayor parte del agua quedaba para esa institución, para ese convento. Fíjense además que estas aguas, queda claro que son para agua, son para el consumo, no son para lavar cacharros, está prohibido dar golpes a la fuente, eso estaba duramente penado. Hace poco ha habido una celebración, un acto en la Plaza del Potro, donde pues se recreaba un poco el ambiente de la plaza, lavando paños o cacharros, ¿no?, como antiguamente las mujeres lo hacían en las fuentes, pero en todas las fuentes menos justamente estas que se encontraban en la calle, porque ahí era donde bebían las bestias, o de donde tomaban agua el resto de los cordobeses. Así que este método con el que se consiguió dar agua a la ciudad, lo que iba a suponer es un nuevo hándicap añadido al de que era el extremo sur de la ciudad el que a lo largo del tiempo iba a seguir siendo el que estaba mejor abastecido. Es decir, en época moderna
y sobre todo a partir del reinado de Felipe II, lo que vamos a tener van a ser multitud de conducciones, pero todas ellas están financiadas, construidas por instituciones religiosas, casi todas ellas. A cambio de horadar las calles, de introducir las tuberías a través de las murallas, esas instituciones religiosas iban a pagar a la ciudad con la construcción de fuentes, pero de una sola fuente. ¿Qué beneficio sacaba una institución religiosa con la construcción de una conducción de agua potable? Pues que evidentemente sus inmuebles, que iban a ser los que se beneficiaran de ese agua, pues iban a subir muchísimo de valor. Y además esas instituciones religiosas iban a vender el agua que habían ellos traído hasta la ciudad. Por lo tanto, el inmueble de aquella persona que comprara el agua traída hasta Córdoba por el convento de Santa Clara, por ejemplo, pues bueno, se dejaba un buen dinero en tener 1 o 2 pajas de agua para su vivienda, para su palacio, para su edificio, pero qué duda cabe que ese edificio aumentaba muchísimo su valor inmobiliario, cuando además esa agua, ese edificio la iba a tener a perpetuidad. Lo que tienen aquí es un plano de la situación de la Córdoba moderna, de la Córdoba de finales de época moderna, ya en el siglo XVIII. Con este procedimiento que les he indicado antes, al final, Córdoba acabó estando abastecida por una multitud de canalizaciones, la mayor parte de ellas eran propiedad de una institución religiosa, y ninguna de ellas era capaz de abastecer por completo a todo el solar urbano, sino que cada una de ellas abastecía a un determinado número de inmuebles y se encontraban en una zona muy limitada, de lo que había sido el antiguo recinto amurallado. Sin embargo, yo quiero destacar 3 conducciones que se salen un poco de la norma, por su audacia técnica y por quienes fueron los responsables de su construcción. Va a haber 2 conducciones que sí fueron responsabilidad de los poderes reales, de los poderes municipales, y una de ellas increíblemente capaz, que fueron las aguas del Cabildo Eclesiástico. Voy a empezar por la primera de ellas, construida en época de Felipe II, porque sin duda ustedes la conocen, las aguas de Hoja Maimón, y la conocen porque lo que tenía que quedar claro siempre era que se había construido una conducción que iba a servir para el abastecimiento de los habitantes de Córdoba. Esto había que hacer propaganda de ello, y esa propaganda no era otra cosa que las fuentes que todos conocemos y que se han convertido en un símbolo de Córdoba misma. Fíjense cómo la fuente del Potro y la fuente de San Andrés son precisamente fuentes gemelas, son exactamente iguales, excepto por la parte superior, que ha sido modificada en el caso de la fuente que está en la plaza de San Andrés. Hubo otra seguramente muy similar en la plaza de la Corredera. Es decir, que Felipe II, un monarca renacentista, un monarca urbanista, no solamente quería mejorar las condiciones de vida de los que aquí vivían ya en el siglo XVI, final del siglo XVI, sino que se interesaba por hacer de Córdoba una ciudad renacentista y digna, una ciudad moderna, con todo el sentido de su palabra. Pero claro, esto es una pequeña parte de una obra que es mucho más amplia. Dicen que Felipe II, pasando por la Corredera en 1570, que vuelve su rostro para contemplar y admirar la fuente que había en la plaza. Bueno, en realidad yo pienso que Córdoba, lo que estaba haciendo Felipe II, pues era admirar una obra que era sin duda muchísimo más amplia, y de dónde tomaban sus aguas y cómo se conducían hasta esa fuente del Potro, hasta esa fuente de la Corredera. Bueno, pues en realidad el manantial principal de esa conducción y de esa fuente del Potro está en un sitio que también conocen muy bien todos los cordobeses, porque es la fuente de la Palomera. Lo que tenemos aquí es la parte de arriba de la fuente de la Palomera, la que se ve desde la parte superior del arroyo, desde la orilla del arroyo, pero en realidad la fuente de la Palomera lo que tiene en el interior pues es la captación de un manantial con su correspondiente pozo y la conducción que empieza a circular por este trazado que les muestro en el mapa hasta primero la muralla situada junto a Puerto Osario y pues a las 3 fuentes que les he señalado antes. Esta es la conducción en un punto en el que pudo ser localizada. Fíjense qué aspecto más modesto, nada que ver con los acueductos romanos o las conducciones islámicas hechas con grandes sillares impermeabilizadas al interior. Sin embargo, la técnica se ajusta a lo que nos dice Juan el Oturriano. Son atanores, tuberías de barro que están ensambladas unas con las otras y enterradas en una masa de increíble dureza, el sulaque, que impide que exista ninguna filtración de agua, es decir, que no se escape el agua de la tubería al exterior, pero también impide esa masa
pues que el agua que hay en el interior de las aguas de Hoja Maimón, de esta conducción del Potro, pues se vea contaminada. Fíjense además qué detalle tan curioso, aquí ya no tenemos pozos de inspección, pero lo que tenemos son ollas, y así lo describe, y es que lo son ollas, como las que se utilizaban para cocinar, con su tapadera correspondiente, que servían para comprobar, destapándolos, si el agua realmente estaba circulando limpia y en condiciones en el interior de la conducción, y se van repitiendo cada cierto tramo, hasta que finalmente, bueno, pues llegaba al punto donde tenía que llegar, que era la fuente del Potro. Fíjense qué interesante, quien construyó esta conducción, que era una persona bastante local, Francisco de Montalbán, sin duda era un cordobés, ¿no? Por lo menos había venido a Córdoba y no de muy lejos. Pues se lo llevó Felipe II para construir el sistema de fuentes, antes que Juan de Herrera, para construir el sistema de abastecimiento, toda la fontanería del Palacio del Escorial. Así que fuimos precedentes no solamente del Escorial en Córdoba, sino también de la que llegó a ser capital de todos los reinos, Valladolid. Fuimos precedentes de las conducciones más modernas que hubo en la península ibérica. La que les muestro a continuación es muy posterior. Vamos a poner como fecha de referencia 1742, nos hemos adelantado bastante en el tiempo. Y les voy a mostrar un plano que sin duda destaca, porque el plano en sí mismo es una obra de arte, se conserva en el archivo de la catedral, porque de lo que voy a hablarles ahora es de una conducción financiada por la Iglesia, que se llama las aguas del Cabildo, las aguas del Cabildo eclesiástico. Fíjense qué interesante cómo el agua viene a partir de una alberca y va circulando por el solar cordobés. Hay una serie de elementos topográficos muy reconocibles. Fíjense en el depósito terminal que aparece aquí representado casi, bueno, pues con una tela. Pues el agua se divide en tres, igual que se dividían entre las aguas que transportaban los acueductos romanos, que llevaban al interior de la ciudad. Y además fíjense que nos lo describen bueno, pues siguiendo más o menos los topónimos que aquí se nombran, pues los elementos que aparecen en el plano son todavía reconocibles. Es un plano de 1742. Por lo menos hasta hace muy poquito tiempo, esto que les muestro en la parte superior es la Huerta del Hierro, y tenemos todavía la casita encima de una elevación del terreno y las alcubillas, que sirven pues para captar diferentes manantiales que van poco a poco añadiendo sus aguas a la conducción principal, a la que les digo que son las aguas del Cabildo. Aquí debajo pone Huerta de la Reina. Ahora todo esto, ¿verdad?, sería imposible buscarlo ya llegados a este punto de la ciudad. Sabemos perfectamente cómo era el castellum divisorium, lo podemos llamar así, de esta conducción, que es del siglo XVIII ya. Porque posiblemente era muy similar a la que hoy en día se conserva en la mezquita, que al fin y al cabo pues es la misma institución la que está construyendo la conducción que ahora les muestro. Lo que tenemos en esta torre, que está adosada al muro norte de la mezquita, pues no es otra cosa sino un castellum divisorium, tal y como lo describe Frontino, tal y como nos dice Vitruvio que debe de ser. Así que lo que hace la Iglesia en 1742 es distribuir la conducción que más agua aportaba a la ciudad, y lo hace de una manera más eficaz que los poderes municipales, y de una manera mucho más eficaz que el propio rey, que los que se supone que tenían que ser responsables de darle agua a los habitantes de Córdoba eran ellos, ¿verdad? Sin embargo, la Iglesia lo hace mejor que ellos, pues porque toda esa agua que aporta a la ciudad la va a vender y va a sacar un pingüe beneficio. Así que con esta conducción tan capaz y tan interesante, con una documentación sin duda vistosa, se abasteció a una fuente pública. El resto iba a parar a los propios inmuebles de la Iglesia y a los inmuebles de los particulares que quisieron comprarla. Y la compraron a perpetuidad, teniendo garantizado el abastecimiento pues para siempre. Les voy a hablar por último de la conducción que vino a servir a los habitantes de la zona de la Serquía, también construida ya en el siglo XVIII, pero de nuevo nos encontramos con una conducción que casi podemos calificar de neoclásica. La época del neoclásico, igual que lo había sido la de Felipe II, es la de recuperación de todo lo que habían dicho griegos y romanos, en todos los aspectos, también en el de abastecimiento de agua, y lo que nos encontramos aquí otra vez es una conducción que se conoce como aguas del arroyo Pedroche, porque el manantial principal nace justo junto a una de sus orillas. Pero fíjense cómo de nuevo la conducción, una vez llegada a la ciudad, vuelve a dividirse en tres ramales, igual que los romanos habían descrito que debía hacerse. La diferencia es que esta conducción, la de las aguas del arroyo Pedroche, igual que la de la fuente del Potro, la habían financiado los poderes municipales, esta vez sí,
y en este caso sí que se vinieron a abastecer a 3 fuentes que todavía se conservan, aunque con ligeras modificaciones, sobre todo de ubicación. Fíjense la característica, la caseta que protege, la alcubilla, el arca que protege el manantial que se capta en el punto de inicio de las aguas del arroyo Pedroche, porque tiene una forma muy característica, y todas estas arcas tienen un nombre muy curioso, se dice el arca del sombrero del rey. Y aparentemente pues todavía se conserva en el mismo sitio, lo que pasa es que está oculto bajo el talud de la carretera. Aquí tienen pues bueno, una de las fotografías más antiguas de la plaza que se encuentra hoy, pues bueno, lo que se conoce popularmente como el Alpargate, pero se ha modificado la ubicación de la fuente. Fíjense además cómo lo que es el pilón de la fuente es increíble, y, vamos, es significativamente mucho más amplio de todas las fuentes anteriores que hemos visto. Para una mayor comodidad de personas y de los animales que vinieran aquí, después de un largo camino, porque realmente estamos junto a uno de los caminos de entrada de la ciudad por su vertiente oriental. Así que llegamos a época contemporánea con esta diapositiva, ya la han visto ustedes antes, porque lo que quiero es abundar otra vez en la situación en la que se encontraba la Córdoba ya de principios del siglo XIX, porque estaba abastecida, como les vuelvo a repetir, pues por una madeja de conducciones que ninguna de ellas era capaz de abastecer de forma total, ¿no? O de una forma muy completa a toda la ciudad. Y bueno, pues lo cierto es que muchas de ellas eran ya milenarias, porque las que abastecían a la catedral y al Alcázar y a la Huerta del Rey, esas seguían funcionando. Por lo tanto, eran conducciones milenarias y se encontraban además pues en un estado bastante mejorable. Las filtraciones eran constantes, las quejas eran constantes y el agua siempre se sentía como algo que era muy escaso, porque había aumentado la demanda. Claro que había aumentado la demanda, había aumentado la población con mucho a principios del siglo XIX, pero es que además esa población consumía muchísima más agua per cápita. Pues teníamos que lavarnos, ¿no? También teníamos que dotar de agua absolutamente a todas las viviendas. ¿Cuáles son las opciones que tiene el gobierno municipal o los diferentes gobiernos que se hacen cargo del abastecimiento de Córdoba? Primero, aumentar la cantidad de agua potable que hay disponible en el interior de la ciudad. Fíjense que en este momento se crean una serie de minas de agua. Hay una mina de agua cercana a Córdoba, se llama Mina Neptuno. Es que muchas veces buscando el mineral nos encontramos con que las galerías acaban llenas de agua. Bueno, pues si no podemos sacar el mineral, vamos a sacar un buen beneficio, ¿no?, del agua que extraída de esa mina le podamos vender a los habitantes de Córdoba. Pero sin duda que estaba pendiente una buena reparación de conducciones que eran, como vuelvo a repetir, pues bueno, romanas, islámicas, bajo medievales y modernas. Lo que tienen en la parte superior son los planos de un proyecto de reparación de esas aguas de Santa Clara, que les he mencionado anteriormente, y aquí tienen la cañería de época moderna, del siglo XVI, que ha acabado completamente cercenada por la conducción que efectivamente acabó construyéndose tal y como indican los planos que se conservan en el archivo histórico. Y de nuevo tenemos pues nuevas fuentes para la ciudad, pero nuevas fuentes para la ciudad porque no solamente se ha reparado la conducción, sino que también se han redistribuido sus aguas. ¿Por qué? Pues porque ha tenido lugar una desamortización. Estas son las aguas de Santa Clara, pero el convento de Santa Clara deja de existir a partir de este momento, a partir de la desamortización de Mendizábal. Por lo tanto, el agua, que es uno de los bienes más preciados que tiene esa conducción, hay que llevarla a otro sitio. Hay un sitio que le sea favorable al Estado, a la municipalidad. Y este sitio va a ser pues, la estación de ferrocarril, que se encuentra en el norte de la ciudad, por lo tanto es un lugar a partir de donde va a ser fácil distribuirla, y va a ser el Paseo de la Victoria. Y ahí es donde de verdad se tiene que hacer visible el esfuerzo que la municipalidad y que el gobierno ha hecho económico y bueno, ingenieril. Y se va a hacer visible con la construcción de esta fuente, que hoy les muestro que originalmente estaba en el Paseo de la Victoria, pero que hoy se encuentra en la Plaza de Colón. Esa es la Plaza de Colón. Esta fuente se construyó pues para, qué duda cabe, darle una mayor notoriedad a una obra de envergadura, como lo fue esta que les muestro. Pero bueno, también tiene que cambiar la fisonomía del resto de las ciudades, que muchas de ellas también son muy antiguas. Fíjense cómo empiezan a instalarse pues, los grifos. La que tienen arriba es la fuente de San Lorenzo, y la que tienen en la zona central es la fuente de San Andrés, que hemos visto anteriormente. Pues se le pone un pilar y un grifo
y también eran frecuentes los robos, igual que ahora, de cualquier elemento metálico que pudieran tener las fuentes. La parte inferior lo que les muestro es una casa de baños que se instaló donde hoy están los estanques del Alcázar, además con una estética muy islámica. Hubo otra casa de baños con sus bañeras, nos describe muy bien cómo eran cada uno de los cuartos de baño donde iba la gente a bañarse, pues muy cerca de aquí, en la Puerta de Osario. Por lo tanto, esas son las medidas que comienzan a tomarse, pero que duda cabe que nunca llegaban a ser suficientes. El agua siempre se va a sentir como un bien escaso. En la parte inferior ya tenemos, pues bueno, la primera noticia en realidad que tenemos de la asistencia de aguadores en las calles de Córdoba, la tenemos a través de la fotografía del Urguén. Y también tenemos una serie de fuentes de hierro, proyectos, otros que realmente sí se realizaron, incluso molinos de viento que había en la ciudad y que servían para extraer agua de pozos que cada vez, bueno, había posibilidad de encontrar agua a una mayor profundidad, por lo tanto, bueno, qué duda cabe que tenía que ser aprovechada esa agua pues para servir al resto de la población. No sin pocos peligros, porque bueno, eran frecuentes las enfermedades. Ya saben que en el siglo XIX pues hubo diferentes oleadas de cólera. Incluso la fuente de la calle de la Feria se decía que tenía tifus. Sin embargo, la población estaba convencida de lo que tenía la fuente de la calle de la Feria eran efectos milagrosos. Yo espero que incluso la fuente de la catedral acabó contaminada y tuvo que ser cerrada pues por el riesgo que suponía para que estas aguas realmente se consumiesen. Así que llegamos prácticamente al siglo XX, a 1929, que es cuando se finaliza por primera vez el primer proyecto de construcción que es del pantano del Guadalmellato, del embalse de Guadalmellato, perdón, y que no solamente sirvió para riego, también sirvió para dar agua a la ciudad de Córdoba. Fueron muchos los embalses que se construyeron en esta época, no es una cosa exclusiva de los años 60. Fueron muchos los que se construyeron porque todas las ciudades tuvieron el interés de dotar de una manera eficaz a toda su gente de agua potable y de una manera eficaz y sobre todo de una manera integral. Después, en los años 50, en la época de Cruz Conde, ese embalse fue ampliado y las conducciones fueron entonces mucho más capaces de dar agua a nuevas barriadas que se estaban construyendo, ¿no?, en el boom de la vivienda posterior ya a la posguerra. Y que duda cabe que esa obra del Guadalmellato también tenía que hacerse visible en el interior de la ciudad, con la construcción de nuevas fuentes. Esta la conocen bien, la que les muestro en la parte inferior, porque es una fotografía de hace pocos meses, pero la de la parte superior se encontraba en la primera fuente con luz eléctrica que se inauguró en Córdoba, ¿no? Era todo un acontecimiento, la gente se desplazaba allí para ir a verla, pero ya no existe, se encuentra justo donde, bueno, pues para que nos entendamos, donde hoy está el Bar Playa. Así que, bueno, realmente aquí es donde termina mi recorrido por esa Córdoba, que justo en este momento, justo cuando más eficazmente se está dotando de agua, está empezando a redescubrir su pasado hidráulico. Fíjense en este punto. Aquí lo que tenemos es un proyecto que existió entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que consistía en lo siguiente. Se trataba de captar unos manantiales que hay en el arroyo Bejarano y conducirlos hasta Córdoba. Entonces, en la búsqueda del mejor camino para llevar esas aguas del Bejarano y esas aguas de Vallehermoso hasta Córdoba, pues lo que se encontró fue el acueducto romano de Valdepuentes y fue reutilizado, en este caso, bueno, el proyecto no se llevó a cabo, pero el acueducto sí que acabó siendo reutilizado para llevar las aguas del Guadalmellato y se ha utilizado hasta hace pocos años para conducir agua de riego. Así que, bueno, pues yo en principio, con esto quería terminar mi charla, no sin antes hacer una pequeña reflexión. Es en este momento, en el siglo XIX, en el siglo XX, cuando con este redescubrimiento de las antiguas conducciones que habían seguido a la Córdoba romana, islámica, bajo medieval, moderna, incluso contemporánea, empieza a tenerse un mayor interés por cómo los cordobeses se habían abastecido de agua en el pasado. Y bueno, pues aprender de los fallos y aprender de los errores y también de los aciertos que se pudieran haber producido en tiempos pretéritos. Y aunque la arqueología no necesita justificarse en sí misma, pues yo con este trabajo no pretendo otra cosa sino pues servir pues para que en lo que se pueda, en un momento en el que el agua provoca incluso guerras internacionales, ¿verdad?, pues contribuir a
aprender de los fallos o de los errores que hayamos podido tener a la hora de llevar agua a los habitantes de Córdoba. Y sin más, pues si tienen cualquier cosa que comentarme, pues yo estaré encantada de responderles. Muchas gracias. Bueno, la verdad que apasionante, ¿eh? A mí estas cosas que me gustan muchísimo, ¿eh? No lo digo por... Y va una poniendo en pie muchas de las cosas de lo que estamos conociendo, comprendiendo y queriendo en este nuestro 50 aniversario de Masa, para los que estamos implicados en la gestión del agua y para los próximos a nosotros, ¿no? Lo digo desde lo personal, pero me da la impresión por las caras y los comentarios incluso de personas que estamos en la propia empresa, que nos descubráis, pues que tenemos planos, que tenemos los archivos, que nos contáis un poco de un modo ameno. Pero dicho eso, como no me quiero extender, lo que doy es la voz ahora a los asistentes para que nos preguntéis y hagáis algún comentario o podamos aprovechar todavía unos minutos del conocimiento de Guadalupe y su generosidad a la hora de trasladarnos los temas, ¿no? Así que... ¿hay alguna pregunta, alguna palabra que queráis? En la Edad Media, sobre todo en edificios como pueden ser los teatros, anfiteatros, etcétera, era la reutilización de los materiales lo que luego acababa llevando a edificios medievales. En el caso islámico, ¿no le hubiera sido quizás más cómodo o más rentable aprovechar los restos de los acueductos romanos que no construir los nuevos canales? En época medieval islámica. Bueno, en parte se hace. Lo que pasa, eso solamente se ha comprobado en el caso del acueducto que me ha llamado, en realidad, de la estación de autobuses. Lo que pasa es que hay una duda razonable y es la siguiente. El acueducto llevaba agua en el momento de su descubrimiento, pero ahí ya estaba reutilizado. Es decir, cuando los árabes, cuando los musulmanes reaprovechan esa conducción, todavía llevaba agua en su interior. ¿Estaban simplemente aprovechando materiales o estaban asociando la propiedad del agua misma a la de una propiedad del califa? Me explico, no solamente aparte de la complicación urbana que supone levantar calles, o incluso era una zona en el momento de construir ese canat, el canat de la mezquita del Jama, la zona desde donde parte la conducción propiamente islámica, es decir, desde la estación de autobuses hasta la mezquita, todo eso estaba intensamente urbanizado y hay que hacer uso de servidumbres de paso. El acueductus ya estaba inutilizado y en esa zona, o sea, otro acueducto romano útil que hubiera podido servir, en principio no lo conocemos, por lo menos todavía. A Medina Zahara, ¿de dónde provenía el agua? Pues eso, seguro que hay aquí gente que lo puede explicar mejor que yo. No me he detenido en Medina Zahara, aunque sea parte de Córdoba, de la propia Córdoba, pero una parte del Aquabetus, un nuevo caso, esto lo pone en relación con la anterior pregunta. En este caso lo que se hace es aprovechar los veneros de Vallehermoso para conducirlos en el interior del Aquabetus y llevarlos hasta la conducción califal, pero no sin reparaciones de envergadura. Es decir, que fue no muy modificado, pero sí muy reparado. Fue una modificación de envergadura la que hubo que hacer al Aquabetus para que pudiera ser útil a una conducción de época califal. Así que... Alguna por la celda, me gustaría preguntarte, la tuba esa que se hace pasando por autovía, has comentado posiblemente una razón de un santuario o algo sagrado, ¿no? ¿Hay pruebas acerca de eso? Bueno, existen pruebas las que nos da el propio derecho romano, que dice que las propiedades religiosas, los loca sacri, pues escapan de la autoridad municipal. Y sí que se ha excavado y se han encontrado una serie de manchas más oscuras que podrían determinar la existencia de un bosque sagrado. Es decir, no tiene por qué ser una construcción, sino que puede ser una de esas propiedades que tenían los templos, igual que antiguamente o actualmente la Iglesia tiene propiedades de las que saca beneficios. Pues que existiera una propiedad asociada
como lugar sagrado a una construcción religiosa, pero no tiene por qué ser una edificación religiosa en ese punto. Sí. Yo quería felicitarte y preguntarte, has dicho que estuviste varios meses en los archivos de Masa. ¿Hubo algún documento, algo especial que recuerdes todavía, alguna cosa que tú encontraras o que te ayudara aquí en la tesis? Hombre, sin duda cualquiera de los planos que allí se encuentran, me acuerdo de las aguas del Marqués del Carpio, sí que cualquiera de los planos que allí se encontraban, o sea, el hecho de tener el trazado, incluso digital, porque incluso estaban los archivos digitales, y poder verterlo sencillamente sobre un plano y unir una cosa y otra y ver cómo hay exactamente 3 conducciones que se dirigen a la mezquita y al Alcázar, eso ya vale muchísimo. Lo que pasa es que el valor artístico que tienen los planos que se encontraron en la catedral, pues la verdad es que son de muchos colorines, ¿no? Y son artísticamente incluso valiosos, son muy vistosos. En principio, pues eso. ¿Alguna cosa más? Lo que yo sí me llevo es que hay que buscar la documentación y los archivos y todas esas cosas. Tenemos la exposición puesta donde hemos puesto utensilios y trozos pero nos queda esta tarea también. Hay parte documental que ya la conocemos también y que hemos hablado incluso con el archivo, que es importante, y a ver si somos capaces también de hacer alguna cosa para ponerla en valor. Guadalupe, muchísimas gracias. A vosotros por invitarme. Gracias a la asistencia. Y decías algo al principio que yo te quiero trasladar. Tú decías, ¿y cómo es que después de tantos años Masa todavía se acuerde de este trabajo conjunto? Bueno, pues se acuerda porque es que Masa recuerda a toda la gente que ha pasado, que ha trabajado y sigue vinculada con todos los jubilados y jubiladas que hayan estado en la casa. Masa es una empresa de carácter muy familiar, donde las personas son importantes y las personas que han estado, seguro como tú, investigando y viendo las cosas, siguen estando en esa memoria emocional y colectiva de la empresa. Así que eres una más de Masa y muchísimas gracias de nuevo a ti y a todos los que estáis aquí. Y seguir trasladando que estas conferencias, este año nuestro, contando a la ciudad de Córdoba lo que significa toda la gestión del agua, es ni más ni menos que una forma de agradecer a los ciudadanos y ciudadanas el cariño que nos tienen, a la empresa, digo, en general. Así que muchísimas gracias.